Muy buen día, Dios les bendiga. Es un placer estar por acá, apartar este tiempo de hoy, domingo 24 de mayo ya, y congregarnos, reunirnos como familias, buscando al Señor, buscando la palabra de Dios. Es un placer saludarlos nuevamente, mis hermanos. Y pues hoy tenemos algunos comentarios antes de la meditación. Queremos pues enviar un muy sentido pésame a las familias Rodríguez por el deceso de Tania Chávez, y pues rogando que nuestro Dios les consuele, les abrace, les fortalezca. En estos días también nos enteramos del señor Guillermo Gutiérrez, hermano de nuestro hermano Alfredo, también partió, y pues lo mismo a las familias Gutiérrez y familiares, nuestro más sentido pésame, y rogando a Dios que les consuele, que les bendiga mucho. En Ahuelicán, nuestro hermano Onofre, un hermanito por allá de avanzada edad también, el Señor lo llamó a media semana, y pues también les deseamos que el Señor les consuele, a nuestra hermana Martina, su esposa, y a los hermanos allá. Por otro lado, nuestro hermano Felipe Vázquez, pues agradece a Dios y también a las oraciones de la iglesia por su yerno, que gracias a Dios Marco Antonio fue dado de alta el viernes, y pues da gracias a Dios que venció al virus, y Marco Antonio pues está ahora en casita. En especial quisiéramos orar por Alejandro Flores. Él está mal, él ha sido contagiado y él está en casa atendiéndose, y muy contento, muy positivo, creyendo, confiando que el Señor lo levanta, y pues oramos mucho por Alejandro Flores. Alguien también que nos pide oraciones, nuestro hermano Daniel Aguilar. Él está allá en Ahuelicán y también ha estado batallando. Sospechan del virus también, y varias gente allá en el pueblo tiene estos problemas también. Oremos también por nuestro hermano Daniel, por Ahuelicán, Guerrero. Pues reciban un saludo, hermanos, muy grande, un abrazo muy grande, muy especial. La congregación, las familias, qué bueno que estamos aquí buscando al Señor, qué bueno que seguimos pues ahora con mayor razón enamorados de nuestro Dios y encomendándonos a Él en todo. Queremos enviar también un saludo de parte de la iglesia a una familia allá en San Luis, a José Luis Gutiérrez, a su esposa, a Vianey. Los amamos mucho y damos gracias a Dios por sus vidas. Ustedes conocieron al Señor acá, y pues no los olvidamos. Mina, su hija, también la saludamos, la bendecimos. También de una manera muy especial queremos enviar un saludo a Italia, a Milán, a la ciudad de Milán, les dicen algunos, Italia. Hay una hermosa familia también allá que ve las conferencias, y pues nos da muchísimo gusto. Un saludo muy especial para Silvia Ochoa, para el señor Pascuale Campete, para sus hijos Alessandro y Carol. Dios les bendiga. Un abrazote muy grande, muy especial hasta allá para ustedes. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, mis hermanos, de congregarnos hoy, de estudiar su palabra, de continuar con nuestra enseñanza. Y pues queremos comenzar, si son tan amables, vamos a buscar en nuestra Biblia, ahí en Efesios capítulo 4, vamos a ver los versos del 4 al 7. Hoy queremos hablar sobre los dones de Cristo. Hoy vamos a ver la mitad, van a enterarse por qué, o sea, hoy va a ser imposible ver todo. Y así que este tema de los dones de Cristo lo vamos a ver en dos conferencias. Hoy damos la primera, hoy vemos la primera, y si el Señor nos permite, dentro de 8 días veremos la segunda. Efesios capítulo 4, versos del 7 al 14, dice así la palabra del Señor.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vamos a ver que es una medida muy grande. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a orar a Dios y ponernos en sus manos. Señor, te bendecimos, Dios. Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias que en medio de tantas cosas, Señor, aquí nos tienes, nos das vida, Señor, nos das salud, nos das tu presencia, nos das el alimento. Te damos muchas gracias, Señor, por las personas que has sacado adelante. Te damos gracias por los que tienes ahí luchando, batallando. Te rogamos que tú los llenes de tu espíritu, que tú los fortalezcas, que tú les des tu presencia, Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que trasciende toda circunstancia, sobre todo que les des salud. En especial oramos por Alejandro Flores, por nuestro hermano Daniel Aguilar, por el pueblo de Ahuelicán, desde luego por mucha gente en el mundo entero contagiada. Rogamos que tú, Señor, los levantes, que les des la victoria, que tú los sanes. Como iglesia oramos, clamamos por salud en el nombre de Jesús para la humanidad. Oramos sanidad para las naciones. Te damos muchas gracias, Dios, por oír, Señor, que podemos orar, que podemos estar un momentito aquí en tu presencia. Señor, ahora que en especial también oramos por las personas que han tenido la partida de un ser querido, no solo aquí en conocidos, aquí en corto, en la iglesia, sino en el mundo entero igual también. Que tú acompañes, Señor, a tanta gente de luto, Señor, tanta gente acongojada. En muchas situaciones difíciles, en especial, rogamos que bendigas, Señor. Tú tienes misericordia y te acuerdas de las viudas, de los huérfanos, Señor, y tú los levantas y tú los sostienes. Gracias por todas las cosas. En esta mañana queremos descansar en ti, queremos confiar en ti, Señor. Queremos esperar en ti. Y ahora, Padre, que meditamos en tu palabra, te rogamos que tú nos hables, que alumbres nuestro entendimiento. En el nombre y méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pues queremos comenzar diciendo que la esencia del Evangelio no radica en lo que los hombres puedan hacer por Dios, sino en lo que Dios puede hacer por ellos. Es cierto que en la Biblia encontramos muchos mandatos y normas que deben ser tomados en cuenta y cumplir. Sin embargo, por importantes que estas obligaciones sean, no constituyen el corazón del cristianismo. Solo se trata de lo que Dios nos llama a hacer y nos capacita para ello, en respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Es importante entender esto. Por ejemplo, ahí en Efesios 2:10, un pasaje que ya vimos, un pasaje muy conocido, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo dice, somos hechura suya, hechura de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero además de eso fuimos recreados.
además nacimos de nuevo, además tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces somos hechura de Dios por creación, diríamos material, pero también somos creación de Dios en lo espiritual. Somos hechura suya. Hemos citado la Nueva Traducción Viviente que dice que somos la obra maestra de Dios, y yo creo que es cierto, porque Dios no hace cualquier cosa. Y el pasaje nos dice, el versículo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y luego dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, hermanos, nos dio el gran don de la gracia, y por supuesto nosotros debemos responder con fidelidad y obediencia. O sea, Dios nos está dando todo. Nosotros debemos interesarnos, nosotros debemos responder, debemos participar, meternos a la jugada. O sea, Dios nos llama, Dios nos habla, pues oigamos, ¿verdad? Su bendición. Dios te dice, te bendigo, te levanto, quiero estar contigo, ¿verdad? Pues yo creo entonces que nosotros debemos responder. Queremos hablar un poco sobre esta gracia. De hecho, el primer versículo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Entonces hay pasajes así como este y muchos en la Biblia donde hasta redunda, hasta parecen pleonasmos. O sea, dice la gracia, que es regalo, y don también es regalo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia, hermanos, es una definición del Evangelio en una sola palabra. Diríamos, el Evangelio es la gracia. La gracia, que quiere decir el favor, la bendición. Eso incluye la iniciativa divina hacia nosotros. El Evangelio es la buena nueva de la gracia de Dios que se extiende hacia la humanidad pecadora. Dios es dador por naturaleza, un Dios que da con liberalidad y con generosidad. Dios es liberal y es generoso. En este sentido, el Evangelio no tiene nada que ver con ninguna cosa que hayamos hecho o dejado de hacer, sino algo que solo puede ser recibido. Lo que nos toca a nosotros es recibir. A Jesús le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús decía, que creáis. Eso es lo que tienen que hacer. La gracia de Dios es a causa de quien es Él y no de lo que nosotros seamos o hagamos. Así que su gracia es imposible de ganar, merecer o adquirir por nuestros propios medios. Depende por completo de aquel quien la da y no de quienes la reciben. La gracia es el acto soberano que se genera por la motivación exclusiva de Dios para dar. Él quiere dar. Y vamos a ver que es un regalo exclusivo lo que Él nos da en su gracia. La gracia, hermanos, es la donación que Dios hace. Fíjense bien en esto, aquí sí me van, qué bueno que estamos en pantalla, porque así no me pueden apedrear si digo alguna herejía. La gracia es la donación que Dios hace de sí mismo, de una importancia infinita y más preciosa que cualquier bendición que Él mismo da. Es la entrega, la gracia es la entrega de sí mismo a nosotros. Dios se brinda, Dios se entrega a nosotros. La verdad incomprensible y estremecedora del Evangelio es que el Dios santo y soberano del universo se ha dado a sí mismo a la humanidad pecadora. Se entregó. Dios nos concede su salvación, su reino, su herencia, su espíritu, su trono, su sabiduría, su amor,
su poder, su paz, su gloria y toda otra bendición espiritual. Sin embargo, mucho más que todas esas bendiciones, Él nos bendice con su presencia personal. Nos bendice con su persona, al entregarse, al brindarse, al darse. Dios no debe nada a nadie. No obstante, en su gracia soberana nos ha dado la mayor bendición de todas, la bendición inmensurable de hacernos partícipes de su naturaleza divina. Vea lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1 y verso 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, cheque esto, vea esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dentro de estas preciosas, dice Pedro, y grandísimas promesas, dice, el Señor les permitió que llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Algo que algunas veces repetimos, ¿verdad? Que hay genética divina en los hijos de Dios, que el Señor nos engendró en el Evangelio, nos engendró de lo alto, nos engendró en el Espíritu, y entonces hay genética de Dios en nuestras vidas. Al elegir la pareja con quien tenemos planeado pasar el resto de nuestras vidas en matrimonio, solemos ser cuidadosos para escoger una persona que sea digna de nuestra entrega incondicional, una persona a la que entregamos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra lealtad y nuestros recursos, todo. A diferencia de ello, cuando Dios nos escogió en Cristo, dice Efesios 1:4, que ya vimos, lo hizo por pura gracia, hermanos, y no a causa de lo que hubiera visto en nosotros y que nos hiciera dignos de su amor o interés. O sea, no había nada, Dios no vio nada en ti. Dios no vio nada en mí. Todo lo que Dios puede ver en el mundo es pecado. Sin embargo, Él se entregó a este mundo pecador por medio de su Hijo, a fin de que el mundo pudiera ser redimido. En 2 de Corintios 8:9, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y verso 9, Pablo dijo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como ya dije hace un rato, Él se brindó, Él se entregó. En nuestro pasaje de hoy, hermanos, Pablo dice que los creyentes han sido dotados de dones de una manera individual. Luego nos muestra cómo Cristo obtuvo el derecho de repartir los dones. Y finalmente menciona algunas de las funciones ministeriales especiales por medio de las cuales el Señor bendice a su iglesia. Este último punto solo lo vamos a introducir hoy, no va a ser posible por razón de tiempo meternos, pero vamos a ver los primeros dos. Son tres cosas. Dijimos que en este pasaje primeramente Pablo dice que en primer lugar los creyentes han sido dotados de dones de una manera individual, personal. Número dos, luego nos muestra cómo Cristo obtuvo el derecho de repartir
los dones. Y es muy importante entender eso. Quizá sea la manera en que podamos apreciar lo que tenemos, lo que Dios nos da. Y finalmente, como dije, este punto no vamos a verlo muy bien, quizá la próxima semana, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. Finalmente menciona algunas de las funciones ministeriales especiales por medio de las cuales el Señor bendice a su iglesia. Entonces veamos el primer punto, los dones para creyentes individuales de lo que Pablo nos habla aquí. En el verso 7, nuevamente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí lo que vamos a enfatizar es que a cada uno de nosotros, a cada uno. Ahora comienza con un pero, dice pero. Este pero probablemente significa por otra parte, haciendo contraste con el tema que traíamos de la unidad, los versículos del 4 al 6, los versos anteriores, para abordar ahora el tema de la diversidad de los dones. O sea, hay un cambio ahí. Estaba hablando de la unidad, pero ahora dice, pero a cada uno de vosotros, de nosotros, fue dada la gracia. En primer lugar, veamos la unicidad. Veremos que unidad, el tema que veníamos hablando, no es uniformidad y mantiene una coherencia perfecta con la diversidad de los dones. Vamos a explicar un poco esto. Unidad no es uniformidad. Nuestro organismo está unido, mi organismo está unido, pero hay diversidad en él. O sea, Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios 12, del 14 al 17, Pablo pregunta, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, seríamos un fenómeno nada más, puros ojos por todos lados. Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, hay varias cosas dentro de la diversidad, ¿verdad? Que es de lo que está hablando ahora. De este modo, Pablo pasa a hablar sobre la unidad que debemos mantener en nuestro andar digno, que habíamos visto. Pasa a tratar sobre la unicidad de los creyentes, es decir, que cada uno es especial y único en el lugar y función que le corresponde. Cada uno de nosotros somos especiales y únicos en el lugar donde Dios nos ha puesto y en la función que Dios ha querido que cumplamos. Ese lugar y esa función incluso son insustituibles, o sea, nadie nos puede sustituir. Así como lo es cada uno de los órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Lo que hace el corazón, por ejemplo, en nuestro organismo, es importante e insustituible. Lo que hacen los pulmones, lo que hacen las manos, lo que hacen los pies, lo que hacen los ojos, incluso lo que hace cada sistema de nuestro organismo con su automaticidad, es el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, etcétera. Cada uno de ellos son importantes e insustituibles. Entonces, en este caso, Pablo dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Dios se dirige en esto de los dones, en esto de las funciones, a cada uno de nosotros en forma directa, en forma personal. Cabe mencionar que en este pasaje Pablo no aborda específicamente el tema de los dones espirituales. Así es nuestro tema, los dones de Cristo. Pero es curioso porque el pasaje no se aboca a hablar sobre los dones espirituales como lo hace Pablo en Romanos 12, por ejemplo,
En Primera de Corintios 12 también, ahí habla de dones ahí muy particulares, muy específicos, el don de misericordia, el don de la enseñanza, el don de presidir, el don de misericordia, etcétera. Y acá no los aborda así, sino que aquí habla de lo que algunos llaman los dones de soporte, es decir, ciertas investiduras que algunos siervos de Dios reciben en su llamado para edificar la iglesia. O sea, aquí Pablo pues se va al fondo, al fundamento, ¿verdad? Y diríamos que comienza por el principio, porque dice así nuestro pasaje, que no es el que vamos a meditar ahorita, pero me adelanto al verso 11, Efesios 4:11, donde dice: y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este pasaje, quizá en lugar de llamarles dones, sería más apropiado decir funciones ministeriales. Quedaría un poco más adecuado. Funciones ministeriales o cargos, puesto que dice que Él los constituyó, los estableció. Aunque se maneja como dones, desde luego, por el hecho de que también son regalos de Dios. O sea, en otro sentido, sí son también dones, pero está hablando de ciertas funciones, ciertos funcionamientos, ciertos dones cardinales que el Señor entrega, que Dios embiste. Es una investidura que Dios hace a ciertos hombres, a ciertas personas. Muy bien, vamos a avanzar diciendo que la gracia de la que hemos estado hablando, la gracia de Dios, hermanos, capacita. La gracia en la que estamos firmes, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2, no solo salva, sino que además capacita. Y fue dada a todos los creyentes. Esto es importante, a todos y cada uno, a todo el que es nacido de nuevo, a todo el que ha recibido a Cristo en su corazón. Dios le dio un don espiritual, Dios le ha dado su gracia, le ha dispensado su gracia. Esta gracia es además el poder que capacita al cristiano para que active sus dones para la gloria de Dios. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro 4:10, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Ahí están las redundancias que digo, los pleonasmos aparentes. El don que ha recibido, ministrelo a los otros, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, impártalo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos diciendo que la gracia es un regalo, es un regalo que nos capacita. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Cada uno, según el regalo que ha recibido, según lo que tiene, que recibió, sirva a los demás. Nuestro Señor decía por ahí en el Evangelio, Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ya Dios te dio, pues ahora tú da. ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué me va a quedar? Quizá no te quede nada, pero Dios te va a dar más. Es así como Dios nos ejercita, es así como Dios se mueve. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto significa que en el cuerpo cada órgano haga lo que puede hacer. Así de sencillo, así de simple. O sea, que cada quien haga lo que puede hacer o para lo que está capacitado a hacer. Pues para eso fue puesto, para eso fue creado. Que la boca realice su función,
masticar, hablar, es más que eso beneficia al cuerpo. Lo mismo los ojos y las orejas, los pies, las manos, ¿verdad? Me causa gracia cuando hay un pasaje ahí en Hechos que mandaron traer al apóstol Pedro. Me da un poquillo de risa porque pues ya llegó, estaba Cornelio ahí, había tenido una experiencia Cornelio en sus ayunos y ya tiene un montón de gente ahí, unas 100 personas y Pedro dice, ¿para qué me habéis llamado? ¿Para qué me habéis hecho venir? ¿Cómo que para qué? ¿A qué te mandó el Señor? Pues predícales el evangelio, ya están ahí todos listos, esperando, quieren escuchar, quieren oír. Es lo mismo, por eso se oye tan simple esto, ¿verdad? Que la boca pues hable, mastique, que la nariz pues respire, que los ojos pues que vean. Esto es, hagan lo que saben y pueden hacer y de esta manera beneficiarán al cuerpo. En nuestro organismo, el Creador plasmó increíbles perfecciones, hermanos, y una inmensa sabiduría, y es lo mismo que ha hecho al dar dones a los hombres en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios sabe por qué nos dio determinados dones a todos y cada uno. Es importante que los apreciemos. O sea que Dios es sabio, Él no se equivoca. En 1 Corintios 12, versos del 4 al 7 leemos, ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para bien, para beneficiar, para construir, para edificar. Es decir, a cada creyente le es dada la medida de la gracia y la fe necesarias para hacer funcionar su don de acuerdo a los planes de Dios. Ningún cristiano puede reemplazar a otro en los planes de Dios. Dios tiene un plan individualizado para cada uno de nosotros y nos ha capacitado de una forma única e irrepetible. En Romanos 12:5 encontramos que somos todos miembros los unos de los otros. O sea, el brazo es miembro de este cuerpo, de los ojos. Los ojos al ver, esto le sirve a los brazos, a los pies, ¿verdad? Es un enriquecimiento mutuo increíble. Y en 1 Corintios 12:11 también encontramos que el Espíritu Santo repartió a cada uno en particular como Él quiere, como Él en su soberanía consideró. Así que es importante poner atención, es importante acercarnos a Dios, buscar a Dios y preguntarle, Señor, ¿cuáles son mis dones espirituales en el caso de que no sepamos? Y si sabemos, Señor, ¿cómo lo voy a usar? Señor, yo quiero ejercitarlo, yo quiero estar vivo, con vida espiritualmente, no me quiero oxidar, porque es curioso que aunque no dependemos de lo que hacemos, del hacer, se supone que dependemos del ser y no del hacer, pero increíblemente aún el hacer, hermanos, es muy importante. Tiene que ver, como estoy diciendo, con el hecho de estar ejercitados, de no estar empolvados espiritualmente. Muy bien, entonces vimos que Dios repartió dones en forma individual
en forma personal. Él dio dones para el enriquecimiento mutuo del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver cómo ganó Cristo el derecho de dar esos dones. Ahí en el versículo 8, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pasajes que generalmente en lo personal los veía como pues muy difíciles. ¿Con qué llave entro ahí, verdad? Como que rebotas. Pues llevó cautiva la cautividad, pues quién sabe. Antes de mencionar los dones que Cristo ha dado, de hecho, decíamos que hoy solamente los vamos a mencionar, vamos a llegar a ese punto. Pero Pablo aquí, hermanos, utiliza el Salmo 68 y verso 18 para mostrar cómo recibió Cristo el derecho para otorgar esos dones. Dice el versículo, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor. La versión Palabra de Dios para Todos dice, tú subiste a lo alto, llevando cautivos a los prisioneros. Esto es, liberaste a los que habían sido aprehendidos. El Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos, que era en aquel tiempo la que después fue conocida como Jerusalén. Y también el Salmo es un himno de victoria para hablar del ascenso triunfal del Señor Jesucristo, representado por el arca del pacto, ¿verdad? En aquel tiempo. Hay dos pasajes, no los vamos a ver ahora, de hecho son dos capítulos. Uno es primero de Samuel 6 y el otro es primero de Crónicas 13, donde habla ahí cuando David entra con el arca a Jerusalén, en medio de danzas. Por cierto, hay parte del relato es aquella vez que David va danzando, ¿verdad? Y que Mical lo menosprecia porque danzaba y todo, haciendo, pues, o sea, con mucho gozo, ¿verdad? Remolineando, decía un canto en estos tiempos. Después de que un rey obtenía una victoria, en aquellos tiempos, traía los despojos de guerra y los prisioneros del enemigo para exhibirles en desfile triunfal ante su pueblo. Otra parte del desfile de victoria era la exhibición de los soldados del rey que habían sido libertados después de haber estado prisioneros por el enemigo. A estos hombres se refiere como cautivos que habían sido vueltos a capturar. O sea, llevaste cautiva la cautividad, o sea, liberaste a los presos, a los prisioneros. Prisioneros que habían sido tomados otra vez como prisioneros, por así decirlo, pero ahora por parte de su propio rey, a fin de hacerlos libres. Pues esto es lo que Cristo hizo con nosotros, nos libertó, ¿verdad? Nos rescató de el enemigo, de donde el enemigo nos tenía aprisionados. Y el Señor nos libera. ¿Y qué creen? Que además de eso, pues hay dones, hay despojos que ahora el Señor nos da. Despojos se refiere a tesoros, se refiere a las riquezas, ¿verdad? Que le quitaban al enemigo, y ahora las repartía el rey, ¿verdad? O el caudillo a sus súbditos. Muy bien, hay una expresión entonces aquí que dice subiendo a lo alto. Vamos a ver un poquito sobre ella. Esta frase, subiendo a lo alto, nos muestra al Cristo triunfante
que regresa de la batalla en la tierra a la gloria de la ciudad celestial con el botín y los trofeos de la gran victoria. Vamos a ver un pasaje hermosísimo ahí en Apocalipsis capítulo 19 para que tengamos una idea, porque pues luego como que no se nos ocurre pensar, imaginar estas cosas. O sea, se nos dice, y en primera, a ver si las entendemos, y segundo, a ver qué entendemos o cómo las entendemos. Vea, o sea, aquí Apocalipsis 19, versos del 11 al 13, y luego el verso 16 nos da una idea de cómo es ese triunfo celestial. Dice así el verso 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. He aquí la visión celestial, he aquí el Cristo triunfante. No sé cómo a mucha gente le da miedo Apocalipsis, pero Apocalipsis nos sube al cielo, hermanos, y nos hace ver aquí la gloria de Dios. Cristo exaltado, qué diferente es el Cristo exaltado, el que subió a lo alto. Es un Cristo glorioso, gloriosísimo, es Cristo poderoso. En su crucifixión y resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, conquistó al pecado y conquistó a la muerte. Colosenses 2:15, Pablo dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad, integrada por todos los que habían sido cautivos del enemigo, pero ahora son devueltos a Dios y al pueblo que pertenecían. Es la redención, es la salvación que Dios ha traído a nosotros, a cada uno de nosotros, los que hemos creído. Él rescató de vuelta a los cautivos y los libertó para que ahora vivan en el cielo como hijos de Dios. Por eso cuando Dios nos da la bendición de cantarle y de alabarle, ¿verdad? Hoy puedo cantar con libertad y todo eso, ¿verdad? Porque soy tu hijo, porque soy amado. Que, ¿sí se acuerdan? Libres por la eternidad, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Esto por elección soberana desde antes de la fundación del mundo. Decíamos en Efesios 1:4. Entonces, al ser exaltado, el Señor dio dones a los hombres. Así como un conquistador triunfante que distribuye el botín a sus súbditos, Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino. Les recomiendo que lean así con calma el capítulo 30 de Primero de Samuel, del primer libro de Samuel, Primero de Samuel 30. Es un hermoso relato en la vida de David haciendo esto. Se los digo así rápido, pero habían llevado a la gente de David del campamento, lo habían saqueado, y las mujeres habían sido llevadas, los niños, los ancianos, los que habían dejado ahí en el campamento y se habían llevado las pertenencias. Y David estaba ahí: perseguiré a estos merodeadores. Él va y consulta al Señor: Señor, los persigo, Señor, vas a ir conmigo, Señor, me vas a dar la victoria. Y el Señor le dijo: ve, los vas a alcanzar y los vas a vencer. Y David fue, los alcanzó,
¿verdad? Los venció y también rescató a toda su gente y también pues, las pertenencias, ¿verdad? Y solo quiero leer porque ya cuando están repartiendo las pertenencias, primero de Samuel dijimos, capítulo 30, cuando estaban repartiendo, pues ya saben, no falta ahí el Judas, ¿verdad?, que se atraviesa, y dijeron, lean, por eso les digo que lo lean con calmita, primero de Samuel, capítulo 30 y verso 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Algunos se habían regresado, algunos se habían cansado y ya no pudieron, eran 200 hombres que iban con David, dice el pasaje, y ya no los acompañaron, entonces a ellos no les querían dar del botín. Y David dice, pero es que Dios nos dio eso, hermanos, vamos a compartirlo. Y ahí en otro versículo dice que, en el verso 25, dice que el Señor, que esto se estableció, como ordenanza en Israel, ¿verdad? Algunos desvalidos, algunos cansados, otros se habían quedado en el campamento, pero David dijo, vamos a dar a todos parejo. Y pues esto nos enseña cosas muy, muy hermosas en cuanto a nosotros con Dios. Dios nos da dones a todos, hermanos. Dios nos a cada uno de sus hijos, a cada cristiano, a cada creyente que ha recibido el Espíritu Santo, tiene mínimo un don espiritual, ¿verdad? Pueden ver nuevamente las listas, Romanos 12, 1 Corintios 12, ahí encuentra usted. Ahora, después de la ascensión de nuestro Señor, después de que Cristo fue exaltado, hermanos, vinieron todos los dones por el poder del Espíritu Santo. Ahí en Juan 7:37 Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 14:12 hay un versículo que conocemos mucho, cuando el Señor dice, el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Los dones que el Señor reparte son exactamente las mismas cosas que Él hacía, nada más que en este caso, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a uno le da una cosa, a otro otra, ¿verdad? Y entre todos somos el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo fue exaltado, envió al Espíritu Santo. Es lo que lo que el apóstol Pedro dice ahí en Hechos 2:33. Dice, Cristo exaltado a la diestra del Padre, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, en la exaltación de Cristo, ¿verdad? En su triunfo glorioso, es que Él ahora tiene esa facultad para repartir dones. Nos lo dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa es la autoridad que ahora tengo. Muy bien, aunque primero descendió, dice nuestro relato, y eso de que subió en el verso 9, ¿qué es? Efesios 4:9, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subió se refiere, como dijimos, a la ascensión de Cristo, a que Él fue exaltado a la diestra del Padre. Pero Pablo explica que eso no se debió a otra cosa, sino al hecho de que primeramente se había doblemente humillado. Es lo que Pablo desarrolla en Filipenses capítulo 2, pasaje también muy conocido por nosotros, Filipenses 2, 6 y 7, que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la primera humillación, o sea que dejó su trono de gloria y se hizo como nosotros, se
humanizó, se hizo hombre. Y luego en el verso 8 dice, y aún estando en la condición de hombre se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso decimos la doble humillación. Ahora todavía como humano se volvió a humillar. Ya se había anonadado, nació ahí en una criaturita, ¿verdad? Ahí en un pesebre. Y bueno, y después muere en la cruz. El autor de nuestra salvación, hermanos, primero fue afrentado y luego fue exaltado. Primero encarnó y padeció, luego fue glorificado. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya dice Pablo ahí concluyendo en Efesios 4:10. Las partes más bajas de la tierra, en el Salmo 63 y verso 9, tiene que ver con la muerte. Nuestro Señor murió, ya que se relaciona con caer a filo de espada. Esto lo puedes ver ahí en el Salmo 63, versos 9 y 10. Subió para llenarlo todo. Cristo fue exaltado, como hemos visto, por encima de todos los cielos, es decir, hasta el trono de Dios, con el fin de que pudiera en pleno derecho ejercer la autoridad para dar dones a los santos. Por esa victoria, Él se ganó el derecho para gobernar su iglesia, para llenarlo todo. El hecho de llenarlo todo tiene que ver con su supremacía divina y su poder glorioso expresados en soberanía universal. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él llena el universo entero con bendición y bienaventuranza, y en particular a su iglesia. Entonces, Él está en todo su derecho. El Padre le dio todos los despojos. Él arrebató al príncipe de este mundo, ¿verdad? Lo que el maligno había hurtado. El maligno solo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero nuestro Señor le arrebató todo eso. El Señor lo venció. Lo acabamos de ver, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El punto que sigue, hermanos, lo vamos a ver la próxima semana con más calma, los dones de Cristo para la iglesia. Primero vimos los dones para los creyentes en forma individual. Explicamos ahorita por qué Cristo recibe el derecho para repartir dones y cómo lo hace. Vamos a ver también los dones del Señor para la iglesia. Ahorita nada más les digo que después de ese paréntesis explicativo de los versos del 9 y 10, Pablo habla de los dones espirituales. Dice así en el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los conocidos por algunos como los dones de soporte o los dones cardinales de la iglesia. Y pues terminamos por hoy solamente diciendo que hay mucho que hacer, que ningún cristiano puede ni debe ser un mero espectador. Todo creyente está en el equipo y su participación es estratégica en el plan de Dios. Dios no se equivoca, Dios te llamó por algo y para algo, contando con sus habilidades, posición y responsabilidades únicas. O sea, tú tienes una posición, tú tienes habilidades especiales, no solo talentos humanos, talentos naturales, sino también dones espirituales. Dios nunca da regalos inservibles. Los dones que Él nos dio, los dones que Él te dio, son de mucho valor y costaron mucho, muchísimo. Cada uno
de los dones que Dios nos da son dádivas muy precisas que necesitamos para cumplir nuestro propósito como hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos dio nuestro don, lo hizo con la mezcla precisa y correcta de habilidades y nos capacitó tal como lo necesitamos para servir a Dios eficazmente. Que el Señor nos bendiga, nos tome y nos enseñe, nos guíe. Vamos a orar a Dios, vamos a bendecir su nombre. Te bendecimos, Dios vasto y generoso, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Verbo de Dios, tú fuiste exaltado a la diestra del Padre. Tú, Señor, no recibiste nada gratis, todo lo tomaste por méritos gloriosos y te bendecimos, Señor, te adoramos. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Gracias por los dones espirituales que nos has dado a todos y cada uno de tus hijos, a tus siervos, Señor, y rogamos que tú nos guíes, que nos alumbres, que con toda la misma gracia y paciencia, Señor, que nos tienes, nos enseñes tus caminos y nos muestres tus sendas. Haznos útiles, Señor, en tus manos. En el nombre precioso de Jesús te pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga.